Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Soy Ricardo Ham. Estamos en esta serie muy interesante que queremos presentar al nuevo modelo, la nueva evolución de Kinder Gym, que es Key Schools. Para eso me acompaña una vez más Esther Medina. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a tratar hoy un tema dándole continuidad a toda esta serie, súper interesante y que seguramente es un tema que ustedes tienen en la cabeza, que saben que es algo vital para el desarrollo para un futuro, para tener buenos negocios, para tener buen trabajo, para todos los beneficios que sabemos siempre queremos para nuestros hijos, y que es el bilingüismo en la infancia, el poder hablar otro idioma. Bueno, siempre es bien interesante. Y pues bueno, Esther, ¿me ayudas a presentar a nuestra invitada del día de hoy? Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues les saludo y tengo el placer de estar en esta mesa con Tere González, una experta en este tema. Y bueno, Tere, me encantaría, ¿no?, escuchar de tu parte tu experiencia. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Yo soy la directora académica para International House México y ahora tenemos operaciones en algunos países de Centro y Latinoamérica y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esto que hemos hecho durante ya muchos años. International House estamos cumpliendo 25 años y de la mano de ustedes estamos iniciando en la formación de los chicos, dándoles una de las herramientas que seguramente impactará en su futuro académico, profesional, de desarrollo social, de viajes, de comunicación. No hay un solo aspecto en la vida de un alumno que no se vea positivamente impactado al hablar una segunda lengua. Correcto. Pues vámonos directo al tema, ¿no, Esther? Bueno, ya lo acabas de decir, sabemos que obviamente tiene muchos beneficios el hablar una segunda lengua. Casi siempre todos nos vamos por el inglés, pero pues pueden ser cualquier otra lengua. Sin embargo, sí hay también una parte aquí bien importante que todo el mundo considera que pues los niños que hablan más otro idioma, otra lengua, aparte de la materna o la nativa, son niños más inteligentes. ¿Qué hay de cierto con esto? Exacto. Qué buena pregunta. Es una súper buena pregunta. Qué bueno que vamos a poder tocar este tema porque siempre queremos compartir que si efectivamente hay estos mitos alrededor de la inteligencia y los padres siempre estamos buscando que nuestros hijos tengan los mejores estímulos, las mejores escuelas, la mejor educación, cómo los hacemos más inteligentes, qué tipo de juegos tengo que propiciar para estimularlos y que ellos logren avanzar en sus capacidades. Desde luego que hablar un idioma extranjero va a traer a la formación y a la consolidación de la personalidad de los chicos mucho de positivo. No solamente en aspectos que tienen que ver con su manejo de la memoria y estas funciones ejecutivas como la concentración, como la capacidad de poner atención y responder de manera positiva o de manera esperada a un estímulo, sino además también hay una mejora en sus procesos de comunicación, ¿no? Hay una forma muy entusiasta de socializar, porque además los chicos a una edad temprana juegan a hablar un idioma y eso tiene mucho que ver con su capacidad para desarrollarse en diferentes contextos y para poder enfrentar, ¿no?, diferentes situaciones que más adelante por transferencia esta misma habilidad se convierte en toma de decisiones, en liderazgo, se convierte en la capacidad de resolver problemas. Entonces, si entendemos la inteligencia como el concepto de esa capacidad que tenemos para resolver problemas, podría decirte sin temor a equivocarme que sí, los niños bilingües sí tienen una capacidad incrementada de ver el mundo con perspectivas diferentes, de entender los problemas desde diferentes ángulos y entonces tomar mejores decisiones, aunque parezca que al principio solamente estamos jugando con las palabras. A hablar otro idioma. A hablar otro idioma. Exacto. Y a ver, creo que al respecto de aprender una segunda lengua en una edad temprana encierra miedos, algunos mitos
¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué sucede cuando al niño se le expone a una segunda lengua a edades muy tempranas, Tere? Mira, creo que el secreto es esta palabra que tú acabas de decir, cuando al niño se le expone. El nombre del juego aquí es justamente ese estímulo, esa exposición que ellos pueden tener desde el vientre a que a que escuchen otro idioma, en la música, en la televisión, en las películas, en lo que tú quieras, ¿no? Decíamos de broma en algún momento, las mamás embarazadas se ponen los audífonos en la pancita para que el chico también escuche, el bebé que viene. Bueno, tiene un impacto, desde luego tiene un impacto. Y los chicos que están inmersos en situaciones no solamente bilingües, sino biculturales, también aprenden de eso de manera natural. Es la primera infancia, la etapa más temprana, cuando todas estas estructuras de socialización y de adquisición de una lengua, cuando todos sus procesos lógicos están en formación. Y es justamente cuando más debemos exponerlos a una segunda lengua, a una tercera. Es un mito, como dice Esther, es una mentira que se van a confundir, no van a poder aprender ni español bien ni inglés bien. No, el cerebro humano es tan maravilloso que tiene la capacidad de acomodar toda la información en esas pequeñas estructuras, decimos, en esos cajoncitos lógicos. Lo estoy diciendo en inglés o lo estoy diciendo en español. Ellos no se dan cuenta. Ellos simplemente entienden que es otro medio de comunicación. Y eso tiene mucho valor porque entonces te permite lograr un mejor acercamiento con tus hijos o con tus alumnos y ellos van desarrollando estas habilidades. Y es cierto esta información que siempre circula por ahí, que hablan de que es más fácil adquirir un segundo idioma desde pues, prácticamente preescolar y la primera infancia. Maternal, exacto. ¿Eso es cierto? Sí, por supuesto, porque además imagínate el cerebro como esa pequeñita, pero con mucha capacidad, grandísima esponja, que además en esta edad tan temprana no está llena de tantos conceptos, de tantos conocimientos, de tantas cosas, y tampoco tiene eso que los adultos presentamos cuando queremos aprender un segundo y un tercer idioma, que es una inhibición, una barrera por ser criticado, porque si lo voy a pronunciar bien o mal, un adulto ya está muy consciente de cómo me van a percibir los demás, pero un infante, un pequeñín de 1 año, 2 años, 3 años, por supuesto que se siente amado y aceptado, no importa lo que haga. Y si ahora va a hablar en inglés, es como otra monería más que los papás y los maestros y todo el mundo le vamos a celebrar y le vamos a aplaudir. Entonces suma también a su autoestima y desde luego suma a seguir conociendo o tener una forma nueva de conocer el mundo. Ahora, si bien es cierto que efectivamente, ¿no?, los primeros años son muy prósperos para que esto suceda, pero también en la etapa primaria, ¿no? O sea, los chiquitos de 6, 7 años que no han estado, pues de alguna manera en condiciones con este tipo de experiencias o a lo mejor reducidas y que puedan incluirse en un modelo educativo en donde efectivamente, ¿no?, rico en estímulos, provoque este tipo de experiencia. ¿Esto es posible, Tere? Claro, mira, lo que sucede es que en la educación temprana, en el preescolar, en la primaria, los niños aprenden a través de la experiencia. Entonces es muy fácil replicar experiencias de comunicación dentro del aula y ellos responden siempre positivamente porque ellos todavía tienen esa mentalidad de juego, de fantasía, donde sí se la creen, que hablan un idioma extranjero, sí se la creen que están haciendo compras, sí se la creen que están logrando presentar en televisión, ¿no? Y eso desde luego tiene un impacto positivo en el desarrollo de su lingüística, en el desarrollo de su capacidad de comunicación, porque jugando ellos están adquiriendo de manera natural un segundo idioma. No tienen esa barrera de si puedo, si no puedo, si me califican, si no me califican, si lo hago bien, si lo hago mal. Ellos lo van a hacer como parte de esta experiencia lúdica. Y que, bueno, a lo mejor en las escuelas nosotros tenemos esta orientación clara de la funcionalidad, ¿no?, de la aplicación y que a lo mejor en situaciones muy concretas el niño fluye. Por supuesto. ¿No? Pero en casa, los padres de familia, ¿qué pueden hacer? Uy, en casa podemos hacer lo mismo y más, ¿no? En casa podemos todavía jugar más. En casa podemos traer a la mesa a la hora que estamos juntos todos comiendo
este tipo de juegos, este tipo de, quién sabe cómo se dice en inglés. Y lo que estamos comiendo hoy ya se vuelve parte de esa experiencia. Los papás podemos jugar con los chicos a tomar esos diferentes juegos de roles. Si en español jugamos, ¿no?, a la maestra, al doctor, a la escuelita, al veterinario, pues también podemos hacerlo en inglés. Y además es muy importante que los papás estemos atentos porque los chicos pasan por esta etapa que se llama interlenguaje y a veces los papás se asustan y dicen, no, maestra, mi hijo ya está hablando ni inglés ni español, ¿no? Cuando oímos frasecitas que ellos producen como, teacher, quiero mi milk, ¿no? Y mezclan una palabra en inglés con una frase que normalmente tiene una estructura en español, pero eso es justamente lo que debemos propiciar, porque el chico ya está incorporando a su vocabulario diario a una verdadera necesidad, ¿no? En este caso, quiero mi leche, una palabra extranjera, una palabra del inglés, y en lugar de sentirnos, le están enseñando mal en la escuela, voy a ir a hablar con la maestra, claro. No, debemos propiciarlo, celebrarlo y seguirlo estimulando. Incluso en el sentido que, por ejemplo, en casa, pues no necesariamente los papás tienen que ser bilingües. Desde luego. Para poder propiciar esta plática o esta conversación. Quizá no va a ser la plática más correcta gramaticalmente. No importa. Pero el esfuerzo se hace y funciona, ¿no? Y aquí los niños adoptan muy fácilmente y encantados el papel de maestros. Claro. Y entonces los niños vienen a enseñar en la tarde en su casa lo que aprendieron en la mañana con la maestra. Y muchas veces nos hemos encontrado estos pequeñitos de 3, 4 años que, como le dicen a sus papás, repeat after me, justo como hace la misa en la mañana. Y vamos a cantar esta canción, yo te la voy a enseñar, mamá, ¿no? Y esta es una canción que es la rutina de la clase de inglés que hicieron la semana pasada, en la mañana, lo que fuera. Y esto, los papás tienen que darle ese foro a los chicos, porque es lo más importante que un pequeño de esta edad busca, es el reconocimiento y la aprobación de sus papás. Entonces, cuando lo obtiene a través de este tipo de conductas, ¿no?, bilingües, como las llamamos, tienen que darle al alumno un reconocimiento y un sentido positivo para que continúe y se motive a seguirlo haciendo, ¿no? Se estimuló con una buena respuesta. Claro. Y que, bueno, a mí me sorprende cómo en la medida que ellos van haciendo suyo este conocimiento, van teniendo también otra actitud, ¿no? Totalmente. Y entonces, pásame el mango. Exacto, o sea, hablan diferente, así ¿no? Es. Y esto tiene que ver con su parte socioafectiva. ¿Qué nos puedes compartir? Muchísimo. Un chico que se siente seguro hablando en otro idioma y que además es celebrado por sus maestros, por sus papás, por sus hermanos, seguramente también está sumando a su confianza, a la confianza en sí mismo, a su autoestima, a su capacidad de enfrentar retos que a veces pensamos como adultos porque estamos habituados, ¿no? No tienen tanta importancia, que será como hablar con una persona que no conoces, hablar con una persona que no conoces en otro idioma. Pues los adultos todo el tiempo hablamos con extraños y no pasa nada. Claro. ¿No? Tenemos esa capacidad. Habemos unos más tímidos que otros, pero para los chicos eso puede ser realmente un gran logro. Y entonces cuando el alumno, el chico, se da cuenta que puede hacerlo, que no se siente intimidado y que además lo va a decir bien y lo va a decir en inglés y eso le va a traer un reconocimiento, todo eso tiene un efecto positivo también en su consolidación de la personalidad. Y más adelante son chicos que van a poder resolver cualquier tipo de problemas, que no les va a dar pena, inclusive a los que conozca o a los que no conozca, hacer una pregunta, ¿no? Levantar la mano y preguntar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo digo? Pero sí tiene mucho que ver esas primeras reacciones que los papás tenemos cuando los chicos fingen la pronunciación, cuando los chicos los detectamos que están jugando con los primitos más grandes y aunque no construyen todas las oraciones en inglés, yo siempre hago esta analogía, ellos están washando, ¿no? Y let's speak in English, let's be tourist, perfect. No pasa nada si no saben todas las palabras y no pasa nada si mezclan o si pronuncian mal. Ellos están adoptando un rol que en ese momento para ellos es válido, es verdadero y es positivo. Y es lo que debemos siempre motivar. Y que, bueno, a ver, escuchándote, me surge otra pregunta, Tere, porque todas las habilidades se desarrollan al mismo tiempo. ¿Para todos los chicos son iguales? No, y esa es una muy buena perspectiva que tenemos los que nos dedicamos a la enseñanza de idiomas. El proceso de aprendizaje de un idioma es individual. Cada alumno va a ir a su propio ritmo. Sí te puedo decir, yo en 30 años que tengo dando clases de inglés, no me he encontrado a alguien, aunque suene arrogante, que no pueda aprender inglés.
Todos podemos aprender inglés. Cuando oímos a los alumnos que tenemos, es que estoy negado para el inglés, esto no me funciona, ya intenté todas las escuelas, todos los métodos. Bueno, porque no ha sido nuestro alumno. Siempre les contesto eso, pero la realidad es que los chicos tienen una capacidad de aprendizaje que tiene que ver con su personalidad, con su contexto, con sus capacidades muy personales. Entonces, ¿van a ir a su propio ritmo? Sí. Y es menester del maestro respetar esa individualidad y saber que cada uno va a ir desarrollando no todas las habilidades al mismo tiempo, pero sí que haya un progreso visible en todos, es lo que los maestros buscamos. Y entonces no pasa nada si no puedes escribir todas las palabras y no te sabes todas las letras y no sabes, no, eso no importa. Lo que importa es que tú sabes que tienes la capacidad de comunicarte, que escuchas una pregunta y sabes a lo que se refiere y sabes cómo responder. Para eso, en edades tempranas utilizamos mucho este método de respuesta física. Tal vez el chico no va a producir una oración perfecta en inglés con sujeto, verbo, complemento, pero sí va a tener una reacción que nos permite saber a los maestros que está comprendiendo. Sí va a actuar en consecuencia de manera como predecimos. Por eso juegos como Simon Says, juegos como The King Ones, estos juegos que implican una respuesta física, son cosas que también podemos hacer en casa los papás y que ayudan mucho a desarrollar la comprensión auditiva de los chicos sin que necesariamente sintamos la presión de tiene que producir en inglés una conversación perfecta. Y que además, bueno, esto me da, sabes, como la tranquilidad de que estas habilidades, si bien es cierto, no tienen una edad en específico para ser desarrolladas, pero sí podemos valorarlas. Por supuesto. Hay instrumentos que nos permiten hacer esa valoración para el acompañamiento. Nosotros tenemos una serie de instrumentos, como dices, exámenes y diferentes experiencias de aprendizaje que se pueden medir, en donde sabemos cuál es el nivel de comprensión de los chicos, cuál es el nivel de dominio, cuál es el nivel de producción, y entonces podemos ir haciendo, ¿sabes?, estas evaluaciones de cómo ha sido ese proceso de aprendizaje. Es importante pensar y saber que estos exámenes que hacemos para las certificaciones en el uso y en el dominio de una lengua extranjera no únicamente se refieren a medir cuántas palabras ha aprendido un alumno. A veces pensamos, uy, no, pero ¿cuánto vocabulario tiene que aprender para pasar un examen internacional? En el caso de los pequeñitos de preescolar y de primaria, tenemos instrumentos que fueron diseñados específicamente para responder a las habilidades que los chicos tienen en estas edades y para medirlos de manera exprofesa para niños en esas edades, porque sabemos muy bien que están en una etapa del desarrollo, que su capacidad de producción lingüística está acorde con esa etapa y sabemos hasta dónde deben llegar, sin que esto sea una limitante, porque siempre decimos, si el chico puede producir más, lo vamos a escuchar y vamos a aceptar todas las respuestas por encima del estándar, ¿no? La métrica que tenemos establecida, pero con esa métrica justamente sabemos a dónde tenemos que llevarlos en este proceso de comunicación. Claro, hay que ser, me suena con mucha lógica, porque hay que ser coherentes, porque si los vas a medir con una vara más alta para el inglés que para el español, para un preescolar, pues también es ilógico. Hay que ser congruentes, ¿no? como dices bien, Ricardo, claro. Claro, y además algo muy importante que me parece valiosísimo de este tipo de registros, de estos instrumentos, baterías que ustedes utilizan, es la posibilidad que le da la maestra de intervenir. Claro. Eso es, creo que, un valor agregado, más allá de que, bueno, sí, efectivamente te encuentras en este nivel, es yo como maestra o como padre de familia, sé en dónde te tengo que potenciar, claro, ¿no? Porque son evaluaciones que presentan este desarrollo de capacidades pro. Así es. No es lo que no lograste, sino totalmente en positivo. Nos puedes compartir. Claro, y además este tipo de mediciones lo que nos ayudan a ver, primero para los maestros, son una guía, son un trayecto que está marcado hacia dónde tenemos que llevar a los niños y están tan bien diseñadas que no importa qué materiales estés utilizando, no importa en qué escuela vas, no importa cuántas horas un poco sí, pero no importa, me refiero a si estás aprendiendo inglés británico, americano, canadiense, si tu misa es nativa o no es nativa. Es decir, nosotros tenemos ya un mapeo de qué es lo que los chicos deberían saber con estas habilidades ejecutivas que tienen en el preescolar a los 4, a los 5, a los 6 años. Cuando están ya en esta transición hacia primaria, a los 7,
estamos muy conscientes que en este camino se están consolidando las habilidades de lectoescritura, pero que para muchos otros chicos en otros contextos estas habilidades de lectoescritura apenas están iniciando, y esto no es un detractor. Esta medición se hace a partir de la capacidad de comunicación de ellos. No necesitan escribir grandes composiciones, no necesitan tener totalmente consolidado ese proceso, que es uno de los miedos que muchas veces las instituciones sienten de utilizar certificaciones en edades muy tempranas, porque piensan, ni siquiera escriben, ¿cómo van a contestar el examen? Exacto. Con una visión solamente de, en todos los exámenes hay que escribir con palabras. No, este es un examen en donde vamos a medir la capacidad de los chicos para comprender y reaccionar, para producir y reconocer. Y lo que estamos midiendo es lo que ellos han vivido en estos años previos de su educación preescolar, no lo que aprendieron la semana pasada ni lo que venía en la última unidad del libro. Estamos midiendo qué tanto logran comprender en contextos que para ellos son totalmente habituales y cotidianos. Si hablamos de juguetes, si hablamos de tu comida favorita, si hablamos de los animales, te apuesto, en cualquier preescolar del mundo, estos son temas comunes, y justamente así es que los hemos elegido. Para las maestras eso debe también darles, ¿no?, este punto de tranquilidad, porque siempre me preguntan, ¿pero qué tal si les preguntan un vocabulario que yo no les he enseñado? No pasa nada, nosotros tenemos ahí un set de diferentes vocabularios de diferentes contextos para medir justamente esas posibles variaciones que hay a veces de una ciudad a otra, de un estado a otro, de una escuela a otra. Ahora nosotros hacemos de un país a otro inclusive. Así que siéntanse tranquilos, los chicos siempre hacen muy buen trabajo en estas experiencias. Y que yo creo que, bueno, en este caso Cambridge, ¿no?, que nos ha acompañado en todos estos procesos y que además, sabes, como padre de familia nos debe dar la tranquilidad que si nuestro hijo, nuestra hija está logrando una certificación, no es algo local, ¿sabes? Es con esta visión internacional, y que, bueno, pues es un poco esta tendencia a mirar siempre esta educación globalizada, ¿no? Y que aprender una segunda, una tercera lengua te permite estar precisamente con esta visión de futuro. Por supuesto. Mira, la preocupación de los papás en educación ya no es prepararlos para el presente, porque nuestro presente no es el presente que ellos van a vivir cuando crezcan, es prepararlos para el futuro. Y entonces cuando tú logras que tu hijo tenga una certificación efectivamente con el reconocimiento de una universidad de la talla de la Universidad de Cambridge, que es de las más antiguas, de las más prestigiosas, yo te puedo decir la más prestigiosa, que cuida tanto los parámetros de calidad, de fiabilidad, de confianza en que los instrumentos están diseñados específicamente para responder a las características naturales de los chicos, sabes que tu hijo fue expuesto a un sistema de aprendizaje de excelencia y sabes que va por el buen camino, y efectivamente, palomita a esos papás, porque sí están preparando a los ciudadanos del mundo del futuro. Sí les estás dando una herramienta que más adelante va a ser determinante para su éxito, no solo académico, sino también profesional, pero yo también digo para su éxito de vida, porque cuando tenga la oportunidad de viajar va a poder desenvolverse con mucha más soltura, cuando tenga la oportunidad de recibir extranjeros, y no digo solo de países como Estados Unidos, Canadá, no, extranjeros de cualquier lugar del mundo. Ya el inglés es este idioma global, es la lengua franca que nos permite comunicarnos con quien sea, donde sea. Entonces tú le estás dando esta posibilidad, desde ahorita estás sembrando esa semilla donde sí se va a poder aprender inglés, donde sí lo vas a lograr, donde además tienes un reconocimiento internacional, donde sabemos que estás haciéndolo de la manera correcta, en el momento correcto. Y eso le debe también dar mucho gusto y orgullo a los papás. Claro, en lo personal, yo sé, seguro te pasó a ti también, Esther, este momento donde te das cuenta, por ejemplo, mi hija, antes de la adolescencia, ¿no? De repente vinieron unos familiares de los Estados Unidos hablando solamente inglés. Pasa. Claro. Entonces, hablando solamente inglés, y es en ese momento donde te das cuenta que tu hijo o hija se comunica perfectamente. Claro. O sea, que te quedas así sin pena y sacando las palabras y teniendo una plática, no nomás respondiendo lo más que pueda. No, te hace un
un clic así como de, wow, o sea, ¿no? O sea, de Los verdad. papás nos preguntan en qué momento aprendió todo eso, Exactamente, maestra, a eso iba. porque A eso iba, porque efectivamente mi hija ha estado en esta parte del inglés en escuelas bilingües desde preescolar, ¿no? Entonces llega un momento en donde ni siquiera te das cuenta correcto. del nivel que ya pueden tener y es maravilloso cuando te das cuenta al final, cuando lo ves, ¿no? No nada más te lo cuentan en la escuela o ves las calificaciones, sino cuando lo ves y dices, wow, esto es totalmente diferente, no lo esperé así. Así es. Y bueno, en positivo, ¿no? Siempre pues síguele porque... Es un gran logro. Claro, es un gran logro y vas por camino. buen camino porque pues, el mundo es tuyo. Así es. ¿No? Claro. A mí me gustaría, Tere, yo sé que es difícil, ya has estado comentando diferentes estrategias que en casa podemos nosotros, ¿no? Tener y favorecer esta comunicación bilingüe, pero si pudieras resumir, ¿sabes? Esta palabra mágica, ¿qué podemos hacer los papás para motivar, ¿no? Algunos a lo mejor promover, ¿sabes? Algún tipo de conducta o accionarme, ¿no? Para yo detonar en mi hijo este aprendizaje. La palabra mágica, si la tengo, Esther, es jugar. Jugar con ellos en inglés, jugar memorama en inglés. No importa si una palabra no la sabes y 3 sí, y 2 no, y 4 sí, y 5 no. No pasa nada. Los chicos ahora además saben perfecto utilizar el diccionario, el traductor que está en tu teléfono. Ellos te van a decir la palabra que tú no sepas. Entonces, a veces es un poco ese miedo de los papás a exponerse a que tu hijo sepa más que tú, pero hasta eso nos debe también ser una fuente de orgullo. Claro. ¿No? Siempre queremos que nuestros hijos trasciendan más allá de donde nosotros hemos llegado. Jugar con ellos es no solamente una oportunidad para acercarnos afectivamente a nuestros hijos, para enseñarles una nueva forma de reconocimiento, para hacerles sentir y saber que estás viéndolos y escuchándolos, que admiras y aprecias y aplaudes lo que están haciendo. Entonces, creo que lo más importante es jugar. ¿Dónde hay otros estímulos que ellos también pueden recibir? En la música. Escuchen música en inglés. ¿Dónde hay otros estímulos? En la televisión. Los niños que ven películas, esa película que les gusta, la que está de moda, la que la quiere ver 50,000 veces, que ya le regalaste el DVD y el Blu-ray y ya lo tienes en todos los canales de streaming, esa película, exponlo a que la vea. Ya se sabe los diálogos. Que los ven en inglés. Que los ve en inglés. Te voy a contar rápido una anécdota. Como dice Ricardo, de tu hija, yo tengo un momento también muy, muy significativo de mi hijo. Tengo un hijo cuando tenía 3 o 4 años, llegamos a casa de la abuela y entonces, mamá, ¿puedo ver mi película? Él iba con su película a todos lados. Sí, pon tu película. Estaban puestos la configuración del DVD en casa de la abuela para que se pusiera automático en español. Y entonces yo le digo, préstame el control, Oscar, porque te voy a poner la película en inglés como siempre la ves. Y entonces él me volteó a ver y me dijo, ¿qué significa en inglés, mamá? Entonces, él tenía toda la vida de ver esa película, que yo siempre le ponía en inglés, y nunca había caído en la cuenta que el audio de la película estaba en inglés. Cuando le dije, espérate, está en español, te la voy a poner en inglés, me preguntó, ¿qué es eso de ponértelo en inglés? Para él era una cosa natural ver la película en inglés y no tenía ningún tema para comprender, los diálogos, para saber la trama de la película. Él busca los personajes, la música, la interacción. Y entonces ahí compruebo y me di cuenta una vez más cómo para los chicos es un proceso muy natural. No importa si está en inglés o en español. Este mismo pequeño que te estoy diciendo, mi hijo, veía los videos de una marquita de coches en japonés, solo porque le gustaba ver las pistas, cómo las armaban y los coches chocando. Y le decía, ¿y le entiendes, Oscar? Sí, claro, eso es esto. Por esto, el coche tal, ¿sabes? Me explicaba él a mí el video y el video en japonés. Entonces eso no importa. Para ellos lo que es habitual, lo que ellos están buscando, lo que es su interés, eso es lo que les tenemos que alimentar en otro idioma. Correcto. Y que además, con otra situación que los padres deben de tener en cuenta, que nuestro cerebro está preparado. Siempre. Estamos listos. Nacemos, el cerebro humano nace listo y presto a recibir los idiomas a los que estés expuesto. Aquí quiero traerles una frase que me gusta mucho, que siempre comparto con mis alumnos. Por cada idioma que habla una persona, es una vida diferente que vive. Y hablar un idioma extranjero efectivamente te permite entender al mundo
desde otra perspectiva, entender diferentes formas de pensar, porque hay un vínculo muy, muy cercano entre pensamiento y lenguaje. Es entender otras lógicas. Entonces, no solamente le estás dando una herramienta para que se comunique en el exterior, también le estás dando una herramienta para que entienda su entorno con diferentes matices y con diferentes perspectivas. Y creo que eso tiene muchísimo valor cuando piensas realmente en la educación de tus hijos. Claro. Súper. Pues también tenemos mucho, este tema nos da para platicar horas, pero tenemos cortito el tiempo. No le tengan miedo a enseñarles un segundo idioma, creo que eso es bien importante. No le tengan miedo tampoco a intentarlo ustedes desde las casas, no dejárselo Claro. únicamente a la escuela, empezar Claro. desde el primer momento en que quieran empezar a introducirlos en este idioma. Así como les decimos, no tienes que hablarlo perfectamente para poder tener esta interacción. Y pues bueno, siempre es algo que les va a traer puras cosas buenas en el resto de su vida. Tere, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Pues bueno, ya tenemos muchas dudas muy despejadas ahí todavía que teníamos pendientes, ¿no? A jugar en inglés. Esa es su Exacto. tarea. Claro. Exacto. Muchas gracias, Tere. Un placer. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Nos despedimos. Hasta la próxima.